En los albores del siglo III, cuando el Imperio Romano se erguía con poder y dominio sobre innumerables pueblos, las ciudades brillaban de mármol y sangre. Era un tiempo de conquistas, pero también de miedos, de supersticiones y de persecuciones encendidas contra quienes osaban desafiar el culto oficial a los dioses de Roma. En medio de esa tensión, bajo la sombra de templos paganos y foros bulliciosos, una historia silenciosa comenzaba a gestarse en el corazón de una joven llamada Bárbara. Su padre, Dioscoro, era un hombre severo, orgulloso de su linaje y devoto de las costumbres antiguas. Temía más que nada perder el control sobre lo que consideraba suyo y por eso construyó una torre alta, aislada del mundo, con la excusa de proteger a su hija. Bárbara, joven de espíritu inquieto y mirada profunda, fue confinada allí, rodeada de lujos, pero despojada de la libertad que ansía cualquier ser humano. En aquel encierro, Dioscoro buscaba preservar la pureza y obediencia de su hija, alejándola de las ideas que, como rumor subterráneo, comenzaban a circular entre las gentes. El cristianismo, esa fe que proclamaba a un solo Dios y que desafiaba la estructura misma del poder imperial. La torre, símbolo de orgullo y de cautiverio, se convirtió en el escenario donde Bárbara comenzó a despertar. Desde las pequeñas aberturas veía los cielos inmensos, el sol bañando los tejados de Nicomedia, la luna serena sobre los campos. Observaba el ciclo de la naturaleza y en silencio se preguntaba, ¿qué fuerza sostiene este orden? ¿Quién pinta de colores el horizonte? ¿Por qué el corazón humano late con ansias de infinito? Estas preguntas no podían ser respondidas por las estatuas mudas de mármol ni por los ritos de sacrificio que su padre veneraba. Había en ella una sed distinta, un anhelo de trascendencia. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Santa Bárbara? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. Cuentan las antiguas narraciones que, en su encierro, Bárbara tuvo contacto con seguidores de Cristo, quizá a través de sirvientes cristianos que llegaban hasta la torre, o de visitantes que en secreto hablaban de aquel Dios que se hizo hombre y que venció la muerte. Cada palabra escuchada encendía en ella una chispa, y esa chispa, poco a poco, se transformó en un fuego interior que ni los muros ni la vigilancia podían sofocar. Un detalle marcó profundamente su camino de fe. Cuando su padre ordenó construir un baño lujoso en la torre, con 2 ventanas, Bárbara pidió discretamente que se añadiera una tercera. Los arquitectos, obedeciendo a la hija de Dioscoro, la colocaron. Esa tercera ventana no era capricho ni deseo estético, era un símbolo, un secreto proclamado con piedras y luz. 3 ventanas que representaban para ella el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Cuando Dioscoro regresó y vio la obra terminada, interrogó a su hija sobre aquella extraña modificación. Fue entonces cuando la verdad salió de sus labios. Confesó que se había consagrado al Dios de los cristianos, al único Señor de cielos y tierra. Para Dioscoro, aquellas palabras fueron como un golpe de puñal. No solo veía traición en su hija, sino vergüenza ante la sociedad y afrenta a los dioses que veneraba. Su reacción fue de furia incontenible. La tradición nos dice que, antes de entregarla a las autoridades, Dioscoro intentó hacerla cambiar de opinión con amenazas y promesas. Bárbara debía renunciar a esa fe peligrosa. Sin embargo, cuanto más la presionaba, más firme se mostraba la joven. Su rostro sereno, su mirada fija en un horizonte invisible, provocaban en el corazón del padre una mezcla de ira y temor. ¿De dónde surgía aquella fuerza en una muchacha que, según él, debía obedecer sin cuestionar? Pronto, la noticia de su fe llegó a oídos del prefecto de la ciudad. Bárbara fue conducida ante un tribunal. Allí comenzó un proceso de humillación y tortura. Los relatos hagiográficos describen escenas terribles: su cuerpo desgarrado por látigos, su piel lacerada, sus miembros sometidos al tormento. Pero al amanecer del día siguiente, los carceleros se sorprendieron al ver que sus heridas habían desaparecido.
Como si una mano invisible la hubiera sanado en secreto, el prodigio se difundió y muchos, en silencio, quedaron asombrados ante aquella joven que soportaba lo imposible con una fe inquebrantable. Dioscoro, cegado por la ira, no retrocedió. Antes que ver a su hija vivir como cristiana, prefirió verla muerta. La entregó a la sentencia de muerte y él mismo se ofreció como ejecutor. El vínculo de sangre, la ternura que debería proteger, se rompió en el filo de la espada. Bárbara, aún así, no tembló. La tradición narra que justo en el instante en que su padre descargó el golpe mortal, el cielo se oscureció y un rayo fulgurante lo alcanzó, consumiéndolo en un instante. Un acto de justicia divina, señal del cielo ante la barbarie humana. A partir de entonces, la memoria de Bárbara comenzó a difundirse, no como la de una víctima pasiva, sino como la de una mujer que eligió libremente la verdad frente al poder, que abrazó la luz en medio de la oscuridad, que levantó su fe incluso en el silencio de una torre. Su historia, transmitida de boca en boca, creció con fuerza en tiempos de persecución. Para los cristianos escondidos en catacumbas, su ejemplo era una chispa de esperanza. Si una joven podía sostener su fe frente a la espada de su propio padre, también ellos podían resistir frente al poder de un imperio entero. La figura de Bárbara se convirtió en emblema de fortaleza interior. Aquella torre donde fue encerrada dejó de ser símbolo de opresión y se transformó en metáfora de la vida misma. Todos, de una u otra forma, nos vemos atrapados en muros de miedo, de prejuicios, de silencios impuestos. Pero incluso en esos encierros es posible abrir ventanas a la luz, ventanas que nadie puede derribar, porque son el eco del espíritu que busca lo eterno. Y así, en la memoria de los siglos, la imagen de Santa Bárbara sigue viva, una joven de noble cuna, encerrada por su propio padre, que descubrió entre sombras la claridad de un Dios vivo y que prefirió perderlo todo antes que negar la verdad grabada en su alma. Símbolos, tradiciones y ecos del misterio. La historia de Santa Bárbara, que se alzó desde la tragedia íntima de una hija y su padre hasta convertirse en testimonio eterno de fe y resistencia, no quedó sepultada en las arenas del tiempo. Muy al contrario, brotó como semilla en la memoria de los pueblos, arraigando en ritos, símbolos y tradiciones que hasta hoy siguen iluminando la espiritualidad de millones de fieles. Cada cultura que la acogió no se limitó a recordar su martirio, lo transformó en lenguaje vivo, en signos palpables de esperanza y de fuerza, capaces de atravesar siglos de persecuciones, guerras y silencios. La espada, instrumento de su martirio, es otro de los símbolos que la tradición rescató. En el plano humano, representa la violencia y la injusticia. En el plano espiritual, se convirtió en señal de victoria. La espada que cercenó su vida terrenal abrió la puerta a su gloria eterna. Por eso, en la iconografía cristiana, Bárbara sostiene con frecuencia una espada en una mano, como recordatorio del precio de su fidelidad. El rayo, asociado al castigo inmediato de su padre Dioscoro, marcó también el imaginario popular. No fue solo un fenómeno atmosférico, sino un signo de justicia divina. En la mentalidad de los primeros cristianos, ver en aquel destello fulgurante la respuesta del cielo era la confirmación de que Dios defendía a sus testigos, aún en medio de la tragedia. De ahí que, con el paso de los siglos, Bárbara fuese invocada contra los rayos, las tormentas y los incendios. Ese vínculo con el fuego y la energía desatada de la naturaleza explica por qué Santa Bárbara se convirtió en patrona de profesiones ligadas al riesgo, a la pólvora y al estruendo. Mineros, artilleros, ingenieros, bomberos y electricistas la veneran como protectora. En las minas profundas, donde la oscuridad amenaza con engullirlo todo, su nombre es invocado antes de encender la dinamita o de descender al túnel. En los cuarteles de artillería, su imagen preside capillas donde soldados encienden velas antes de partir a misiones de riesgo. La fe en Bárbara se convirtió en un escudo invisible, en una fuerza que acompaña a quienes enfrentan peligros súbitos y explosiones inesperadas. Pero más allá de los símbolos, la devoción a Santa Bárbara se manifestó en tradiciones concretas que unieron a comunidades enteras. Una de las más antiguas y extendidas se celebra el 4 de diciembre, día de su fiesta litúrgica. En diversos países de Europa y del Medio Oriente,
Las familias siembran granos de trigo, lentejas o cebada sobre un algodón húmedo. Durante los días que siguen, esas semillas germinan y brotan, transformándose en un pequeño campo verde dentro de la casa. Esa tradición, conocida en algunas regiones como el trigo de Santa Bárbara, simboliza la vida que surge de la muerte, la esperanza que florece en medio del invierno, la resurrección que vence al dolor. Cuando los brotes se colocan luego junto al pesebre en Navidad, se convierten en anuncio de la nueva vida que trae Cristo al mundo. En el Oriente cristiano, particularmente en las iglesias ortodoxas, Bárbara también goza de gran veneración. Allí se la recuerda como la gran mártir, y su memoria se entrelaza con himnos litúrgicos que celebran su coraje. Los iconos orientales la representan con túnicas rojas, signo de martirio, y con la palma en la mano, símbolo universal de la victoria de los mártires. En los monasterios bizantinos, su fiesta convoca procesiones solemnes, donde los fieles besan su icono y piden su intercesión contra muertes repentinas y tragedias imprevistas. En América Latina, la figura de Santa Bárbara adquirió también un rostro particular. En Cuba, por ejemplo, su devoción se fusionó con tradiciones afrodescendientes, identificándose con Changó, el orisha del trueno y el fuego en la santería. Esa sincretización no diluyó su figura, sino que la potenció, creando una devoción viva que atraviesa fronteras culturales. En procesiones caribeñas, su imagen suele ir acompañada de tambores, danzas y cantos que celebran tanto la fuerza de la naturaleza como la valentía de la mártir. La iconografía, los símbolos y las tradiciones no son simples adornos de su memoria, son ecos que resuenan con la esencia de su historia. Cada torre pintada, cada rama florecida, cada rayo invocado, cada mina protegida, habla de un mismo misterio. La vida de Santa Bárbara es un puente entre lo humano y lo divino, entre el dolor de la tierra y la esperanza del cielo. El lenguaje de los símbolos, en su caso, tiene además un efecto pedagógico. Al ver su torre, el creyente comprende que las prisiones externas no pueden doblegar el alma fiel. Al mirar la espada, recuerda que la violencia del mundo no es más fuerte que la firmeza del espíritu. Al contemplar la rama florecida en invierno, revive la certeza de que Dios actúa incluso en medio de los momentos más estériles. Así, cada elemento se convierte en catequesis silenciosa, en sermón visual que no necesita palabras para transmitir un mensaje eterno. También es significativo que Bárbara sea protectora contra la muerte súbita, especialmente en tiempos en que los accidentes eran frecuentes y las tormentas podían arrebatar vidas en segundos. Quienes la invocaban encontraban en ella no solo una intercesora, sino también un recordatorio de que la existencia es frágil y que vivir con el alma preparada es un acto de sabiduría. En un mundo donde la incertidumbre siempre acecha, la figura de Bárbara se levanta como signo de serenidad. Ella enfrentó lo inevitable no con miedo, sino con fe. La memoria colectiva, al perpetuar estos símbolos y tradiciones, no solo conserva el recuerdo de una mártir del pasado, lo que hace es mantener viva una verdad universal, la de que el espíritu humano, fortalecido por la fe, puede resistir lo indecible. Las ramas florecidas, el trigo germinado, los fuegos de artificio y los himnos no son simple folclore, son el eco de un testimonio que sigue palpitando, que sigue interpelando, que sigue iluminando. Santa Bárbara, desde los muros de su torre hasta las explosiones de pólvora que hoy celebran su fiesta, nos habla de la misma realidad, que incluso en medio de las fuerzas más desatadas de la naturaleza o de la violencia humana, hay un refugio seguro en la luz que no se apaga. Llamado a la valentía interior. En la vasta galería de mártires que la historia cristiana ha preservado, cada figura resplandece con un matiz particular, con un eco distinto que interpela a quienes contemplan sus vidas desde la distancia de los siglos. Sin embargo, la historia de Santa Bárbara parece contener un filo más penetrante, una llamada más íntima que nos toca a cada uno, porque en ella no solo vemos el relato de una joven decapitada por su fe, sino un espejo donde se reflejan nuestras propias luchas, nuestros propios encierros y silencios. La imagen de Bárbara en la torre no es solo un recuerdo arqueológico, es un símbolo que se actualiza en cada generación. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez el peso de una torre invisible?
no hecha de piedra y cal, sino de prejuicios, de miedos, de mandatos sociales que buscan moldear nuestras decisiones. Bárbara vivió literalmente entre muros que pretendían someterla a la voluntad de su padre. Nosotros, muchas veces, cargamos con muros intangibles, la presión de una sociedad que nos empuja a callar nuestras convicciones, el miedo a perder un trabajo por defender la verdad, el temor de quedar solos si elegimos un camino distinto al que todos esperan. Lo extraordinario de Bárbara no es únicamente que haya soportado tormentos físicos, sino que se atrevió a decir sí a su fe en un contexto donde ese sí significaba perderlo todo. Su valentía interior nos desafía porque no está hecha de gestos grandilocuentes, sino de una decisión silenciosa, firme e irrevocable. Esa clase de valentía es la que se requiere en lo cotidiano, en el estudiante que se niega a copiar en un examen, aunque todos lo hagan, en la madre que defiende a su hijo contra la injusticia de un sistema, en el trabajador que rechaza una corrupción tentadora, aunque eso le cueste oportunidades. El relato de su martirio habla de látigos, de heridas, de sangre, pero lo más impresionante es que los antiguos testimonios describen cómo sus llagas se sanaban milagrosamente, como si la providencia quisiera mostrar que el cuerpo puede ser herido, pero el alma permanece intacta cuando está sostenida por la fe. Y aquí la reflexión se profundiza. ¿Qué significa estar sanos en el alma, aunque el cuerpo sufra? Para Bárbara, significaba no traicionar la verdad que había descubierto, no renunciar al Dios que llenaba de sentido cada latido de su vida. En el mundo actual, la palabra martirio parece lejana, casi un eco de otro tiempo, pero si la entendemos como testimonio, se vuelve cercana, incluso cotidiana. ¿Acaso no somos llamados a dar testimonio en cada decisión que tomamos? No siempre con sangre, pero sí con coraje, con coherencia, con la integridad de elegir lo correcto incluso cuando es lo más difícil. La historia de Bárbara se convierte entonces en un llamado personal. ¿Qué tanto de nuestra vida es realmente libre y auténtica? ¿Cuántas veces nos escondemos tras la comodidad de lo que todos hacen, en lugar de levantar una voz distinta? El rayo que fulminó a Dioscoro después de ejecutar a su hija también tiene un valor simbólico que invita a la reflexión. No se trata solo de un castigo divino, sino de la manifestación de que la injusticia no queda impune. El padre que debía proteger se convirtió en verdugo. La figura del rayo recuerda que la traición a la verdad tiene consecuencias y que la vida de un justo nunca queda olvidada ante los ojos de Dios. En nuestras propias relaciones humanas, ese rayo puede verse como el eco de las rupturas que generamos cuando traicionamos la confianza, cuando negamos la dignidad del otro. El dolor de Bárbara nos recuerda que la verdadera paternidad, la verdadera autoridad, no consiste en imponer ni destruir, sino en custodiar y sostener. Pero hay un detalle que la tradición siempre recalca y que toca una fibra más profunda. Bárbara no maldijo a su padre, no respondió con odio al odio recibido. Su fe no era un simple desafío, era también un abrazo a la misericordia. Este dato nos abre una ventana a otra dimensión de su valentía, la capacidad de perdonar en medio de la injusticia más atroz. ¿Cuántos de nosotros, cuando sufrimos traiciones mucho menores, quedamos atrapados en el resentimiento? Ella, en cambio, eligió la libertad interior que da el perdón. Ese es quizás el acto más revolucionario de su vida, demostrar que el amor puede sobrevivir incluso cuando es aplastado por la violencia. En el caminar de los siglos, Santa Bárbara fue adoptada como patrona de quienes trabajan bajo riesgo constante: mineros, artilleros, bomberos, ingenieros. Y aquí hay una enseñanza escondida. No es casualidad que los hombres y mujeres que conviven con la amenaza de la muerte repentina recurran a su intercesión. Ellos saben que cada jornada puede ser la última, que la vida pende de un hilo. Invocan a Bárbara porque en ella ven a alguien que no temió al filo de la espada, alguien que miró a la muerte a los ojos sin temblar, y al recordarla, se fortalecen en su propia misión de afrontar lo imprevisible con serenidad. También las tradiciones del trigo germinado o de la rama florecida en invierno tienen un valor espiritual que nos habla hoy. Son signos sencillos, pero cargados de profundidad. La vida puede brotar en medio del frío más intenso,
La esperanza puede germinar en la estación más estéril. En clave personal, esas tradiciones nos invitan a mirar nuestras propias sequías interiores. ¿Qué ramas de nuestra vida parecen secas? ¿Qué campos de nuestro corazón parecen incapaces de florecer? La memoria de Bárbara asegura que, con fe y paciencia, hasta en la tierra más árida puede surgir un brote verde. Si miramos con atención, descubrimos que el legado de Santa Bárbara no se limita a un ámbito religioso. Es también un mensaje humano y universal. Habla de la libertad frente a la opresión, de la coherencia frente a la manipulación, de la valentía frente al miedo. Cualquiera que alguna vez haya sentido la presión de ser otro para complacer a los demás, puede encontrar en ella una aliada. Cualquiera que haya sentido que sus convicciones lo llevan por un camino distinto, puede hallar en ella una inspiración. Imaginemos la escena: una joven de apenas 20 años, sola ante jueces, soldados y frente a su propio padre, se niega a retroceder. Esa imagen trasciende el tiempo porque muestra lo que todos anhelamos: la capacidad de permanecer firmes en aquello que da sentido a nuestra vida, aunque el mundo entero se levante en contra. No es un gesto aislado de valentía, es la encarnación de una verdad que atraviesa culturas y épocas. Quizá nuestra vida nunca nos coloque en un tribunal ni frente a un verdugo, pero ¿cuántas veces estamos ante un pequeño tribunal cotidiano, cuando debemos elegir entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la complicidad, entre el amor genuino y el egoísmo? En cada una de esas decisiones hay un eco del martirio de Bárbara. Ella eligió la verdad hasta las últimas consecuencias. ¿Nosotros qué elegimos en lo pequeño, en lo oculto, en lo que nadie ve? La valentía interior a la que nos invita Santa Bárbara no es arrogancia ni desafío altanero, es humildad radical, la seguridad de que la verdad merece ser vivida incluso si no es comprendida. Es reconocer que la luz, aunque parezca frágil, tiene más fuerza que cualquier sombra, y esa valentía se construye poco a poco, en lo cotidiano, en la palabra justa que defendemos, en la fidelidad a lo prometido, en la honestidad que mantenemos aunque nos cueste. Por eso, su historia no debe ser vista como un relato distante de un pasado heroico, sino como un llamado vivo, urgente y personal. Santa Bárbara no es solo patrona de mineros y artilleros, es patrona de cada persona que se atreve a abrir ventanas de luz en su propia torre interior. Es testigo de que la fe, la verdad y el amor pueden resistir incluso las tempestades más violentas. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la valentía no consiste en no sentir miedo, sino en elegir la verdad, aunque el miedo grite con todas sus fuerzas.